Buenos días, audiencia pública. Se abre la sesión del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Unión en sesión ordinaria. Procede en primer lugar a aprobar el acta de la sesión anterior si no hay ninguna objeción. Quedaría aprobada. El segundo punto del orden del día es el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes y Turismo, propuesta relativa a la determinación de fiestas locales para el año 2026, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Con permiso, buenos días. Vale, la propuesta que traemos para las fiestas, los festivos locales abonables y no recuperables en el municipio de La Unión son los siguientes: el día 27 de julio y el 7 de octubre, para su inclusión en el calendario laboral para el próximo año 2026. También que se notifique el presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia. ¿Alguien quiere turno de palabra? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto tercero del orden del día es el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, propuesta relativa a la prórroga del convenio de recaudación de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, para lo que tiene de nuevo la palabra el portavoz del Gobierno. Con permiso. Por acuerdo de pleno de fecha 25 del 5 de 2021 se aprobó el convenio de colaboración tributaria por el Ayuntamiento de la Unión, por el que el Ayuntamiento de la Unión delega en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia la gestión tributaria, recaudatoria e inspección de determinados tributos e ingresos de derecho público. La cláusula novena del mismo establece que el convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con una vigencia de 4 años, pudiéndose acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 4 años adicionales antes de la finalización del plazo de vigencia. Pues lo que traemos a pleno es, primero, autorizar la prórroga del convenio de colaboración tributaria por el que el Ayuntamiento de la Unión delega en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia la gestión tributaria, recaudatoria y inspección de determinados tributos e ingresos de derecho público, que fue aprobado por este Ayuntamiento en pleno en fecha de 25 de mayo de 2021. Segundo, autorizar al alcalde presidente a la firma de los documentos que sean necesarios al respecto y su comunicación a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia al objeto de los trámites que correspondan. Como un anexo viene la prórroga del convenio, puede ver todo el mundo, y esto es lo que traemos. Portavoz del PSOE. Sí, nosotros estamos a favor de dicha prórroga, un convenio que se amplió en la legislatura anterior con la ampliación de mayor ingreso, y donde sí queda recogido que la agencia tributaria se compromete a hacer unas aportaciones mensuales. Sabemos, porque lo preguntamos en comisión, que había habido una serie de problemas con la comunidad autónoma y que habían dejado de abonar dichas mensualidades a primero de año. Preguntar si estamos ya al corriente de dichas mensualidades, si ya se ha pagado y estamos al corriente, y bueno, proponer esa queja y ese malestar y saber cuál es el motivo de dicho retraso, ya que es fundamental para este ayuntamiento tener unos tributos mensuales que asuman los gastos. Portavoz de Vox, portavoz del Grupo Mixto, portavoz del Gobierno. Sí, actualmente sí se está al día de todo. Portavoz del PSOE. Bien. Vamos a la explicación que pedía. Efectivamente hubo algunos retrasos, que no solamente fueron con el Ayuntamiento de la Unión, sino con todos los ayuntamientos que tienen cedida la gestión, recaudación e inspección de los tributos de la comunidad a través de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se debió a una serie de contratos de pólizas de crédito que se estaban renovando por parte del Gobierno regional. Toda vez que esas pólizas se suscribieron y ya están al día, actualizaron los pagos, que nunca llegaron a ser, si no me equivoco, más de un mes, o no llegó a un mes, o un mes de retraso. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Entiendo que se aprueba por unanimidad, porque hay algún brazo que no se ha levantado. Bien. Se aprueba por unanimidad. Cuarto, dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras, moción del Grupo Municipal Mixto en relación con el lavadero Roberto y la rehabilitación y restauración urgente de las laderas, ramblas, pantanos y gacheros en la pedanía de Pormán, para lo que cedo la palabra al portavoz del grupo proponente. Buenos días. Nuestra moción es solicitar al Ministerio de Cultura del Gobierno de España o a la Consejería de Cultura de la Región de Murcia por considerar un bien de interés cultural y exigir, como marca la ley,
de patrimonio al propietario particular Portmán Golf el desmontaje del lavadero Roberto, su correspondiente desmontaje y retirada urgente de todos los elementos peligrosos y contaminantes, o bien que se haga subsidiario el Estado para su restauración, además del acondicionamiento de dicha zona. Y 2, solicitar al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España la rehabilitación, restauración urgente de las laderas, ramblas, pantanos y gacheros en la cabecera de la bahía de los anexos al lavadero Roberto y cercanías perimetrales a la pedanía pesquera de Portmán. Por eso hacemos una exposición de motivos, que es: el lavadero Roberto es una fábrica abandonada o en desuso desde hace muchos años, situada en el centro del pueblo de Portmán, que está llena de residuos tóxicos y que producen lixiviados. Además, sus estructuras o techidumbres se encuentran muy deterioradas. Son del material de amianto y cuando se descomponen son muy volátiles, pudiendo causar enfermedades respiratorias muy graves y de carácter cancerígeno a su exposición con la población. Ante la proximidad de las obras de la regeneración de la vía de Portmán por el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, dichos trabajos vemos inconcluyentes que no solucionen la contaminación de la cabecera de dicha bahía con la restauración de laderas, pantanos, ramblas y gacheros, cosa que deberían de hacer igual que están realizándose en la vertiente del Mar Menor, para evitar que los cauces de contaminación tras las lluvias, los arrastres de suelos contaminados o lixiviados no terminen en el mar Mediterráneo, ni cerca del pueblo de Portmán, que pueden afectar a la salud de ciudadanos que allí viven. Entonces, por todo eso, el Grupo Municipal Defiende la Unión presenta para su debate y aprobación la siguiente moción: solicitar al Ministerio de Cultura del Gobierno de España o a la Consejería de Cultura de la Región de Murcia, por ser considerados un BIC, como exige la Ley de Patrimonio 1985/12.534 y la Ley 16/1985 del 25 de junio, al propietario particular Portmán Golf la restauración o desmontaje del lavadero Roberto y la retirada urgente de todos sus elementos estructurales peligrosos o contaminantes, o bien que actúe subsidiariamente de oficio el Estado para su restauración y acondicionamiento de la zona. Y 2, solicitar al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España la rehabilitación, restauración urgente de laderas, ramblas, pantanos y gacheros en la cabecera de la bahía, en las cercanías del perímetro de la pedanía pesquera de Portmán y en los anexos del lavadero Roberto. Eso es todo. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Con permiso. Bien, pues estamos totalmente de acuerdo con lo que viene usted a proponer en la moción. De hecho, ya en el 2017 nosotros presentamos una moción en la misma línea, el Grupo Municipal Popular, entonces en la oposición en el Ayuntamiento. Se presentó el lavadero Roberto, va a ser un BIC, pero todavía no está el expediente terminado. Se hincó un expediente en 2015, creo que es el 280, por parte del Gobierno regional, y se está tramitando. Pero no nos parece mal. De hecho, bueno, ya se está trabajando con el plan de ordenación de la sierra, que se está trabajando entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Ayuntamiento de la Unión. Nos parece totalmente coherente. Es más, ponemos a disposición los servicios técnicos del Ayuntamiento para los informes que haya que preparar, que haya que hacer para presentarlo ante la Consejería. Y en este asunto, mejor ir de la mano que no ir buscando confrontaciones. Con lo cual, por nuestra parte, el voto va a ser favorable. Portavoz del PSOE. Nosotros queremos presentar una transaccional a dicha moción en la que se incluya que la comunidad autónoma tiene el PRASAN, tiene un mecanismo para la rehabilitación de suelos contaminados mineros, que todavía no ha hecho ninguna actuación en el municipio de La Unión. Hay que ver que misteriosamente primero actuaron en Mazarrón y posteriormente se fueron al Lirio. Es verdad que dicha financiación también viene dotada, ese plan viene dotado también con el Ministerio, o sea, a nivel nacional, con el Ministerio de Transición Ecológica, y nosotros lo que solicitamos, y esa es la transaccional, es que el Gobierno regional, instar al Gobierno regional para que a través del mecanismo PRASAN, o sea, de ese plan, actúe en las ramblas, en
en las ramblas, laderas, pantanos y gacheros de la pedanía de Portmán de forma urgente y que esa actuación comience en 2026. Esa sería nuestra transaccional. No parece correcto, creemos que el Ministerio, que sí que está dando la cara y está haciendo una serie de actuaciones en la Sierra Minera, pues que la comunidad autónoma, a través de ese plan que nunca, y volvemos a repetir, nunca ha pisado la Unión, siempre ha estado en el término municipal de Cartagena y el de Mazarrón, pues por fin destine todos los recursos necesarios con esas herramientas para que se intervenga, y que mejor que sea apoyando pues al municipio de Portmán, que tanto necesita. Portavoz de Vox. Estamos de acuerdo en su moción, se la vamos a apoyar. También nos parece bien la enmienda que propone el Grupo Socialista, y agradecemos el interés que tiene su partido por el pueblo de Portmán. Lástima que hayan estado ustedes desaparecidos cuando recientemente ha tocado alzar la voz por Portmán. Su partido llega tarde y parece más interesado en liderar o encabezar que en acompañar. Si de verdad se trata de defender a los vecinos, como llevan ustedes en su nombre, lo que tienen que hacer es escuchar a los vecinos. Y lo segundo que tienen que hacer es acompañar y escuchar y remar todo, y no por delante, porque eso no es defender a los vecinos, y eso es liderar, y si no están en acompañar a los vecinos, lo que tienen que hacer es cambiarse el nombre. Tiene la palabra de nuevo el portavoz del grupo proponente. Pues mire, ahora que me da usted la oportunidad, se lo voy a decir. Otra de las mociones que llevábamos era la creación de una mesa de trabajo, en la cual conjuntamente, entre todas las asociaciones, colectivos, pudiéramos llegar a un acuerdo ya no para el tema de las reivindicaciones, sino para que también es muy urgente. Era para el tema de proponer y que oyeran pues lo que nosotros proponemos, y no han rechazado la moción. No sé por qué, pero se ha rechazado. Lo que me pide usted a mí, por ejemplo, se lo podría pedir usted a Fernando López Mira. Ni estuvo en el pleno de Portmán, ni estuvo aquí en la Unión en la reivindicación, ni estuvo en Madrid en la reivindicación que fueron ustedes. Podría usted también pedírselo al presidente de esta comunidad, y no se lo pide. Al igual que podría pedírselo también a gente de Vox, que tampoco estuvo en Madrid. O sea, de la misma forma que nos piden a nosotros, pedirlo a vosotros. Y ya le digo, nosotros, siempre que se realice una mesa de trabajo conjunta con todas las asociaciones, colectivos, vamos a estar ahí y vamos a empezar a trabajar desde ese momento. Lo que no vamos es ir a mítines políticos, y lo tenemos súper claro. Portavoz del Gobierno. Portavoz del PSOE. Bueno, ante esos cuestionamientos, creo que todos queda claro el manifiesto que tanto defiende la Unión como el Partido Socialista ha emitido con respecto a este tema. Nos parece antidemocrático la postura que está tomando este equipo de gobierno. PP y Vox quieren andar solos, quieren sin contar con nadie. Nunca cuentan con nadie, no realizan junta de portavoces, no realizan comisiones de seguimiento de reuniones, es a orden y mandato. Como siempre, se nos comunica a última hora, y es verdad que si no eres trabajador de la USM, pues realmente tienes problemas para cogerte un martes y poder ir a Madrid. Eso sí, tanto la gerencia como el palista, como limpiadores, como jardineros no tienen problema en que se les conceda el día libre para irse a Madrid. Los demás trabajadores pues no tenemos las mismas, y más cuando se nos comunica un viernes a última hora a través de un correo. Creo que cuando no hay una actitud y cuando no se considera que se está endiosado, pues no se cuenta con el resto. No se pretende desde este equipo de gobierno que se haga una unificación de las fuerzas políticas. No se pretende tener el discurso y que se siga pues al alcalde de la Unión y al títere que es el alcalde de la Unión, es decir, al señor Bernabé, a dar allí su espectáculo lamentable y a hacer propaganda de
de su persona, como siempre ha hecho con todas las instituciones, como hizo con este ayuntamiento, como hizo con la Consejería de Fomento en el Gobierno regional, y ahora mismo la utilización del Senado para su promoción interna, y mientras eso sea así, pues nos encontraremos que es una mera un mero cubrir expediente. Si este tema no requería una junta de portavoces, pues no creo yo que haya temas mucho más importantes para hacer una junta de portavoces. Y eso es lo que sucede. Unilateralmente deciden y no pretenderán que sin contar con nosotros, sin contar con los vecinos, pues los vecinos tienen claro el apoyo. No tenemos ningún problema de reivindicar, y nosotros seguimos trabajando a niveles internos para que a los vecinos se les pueda recibir, para que Hugo Morán reciba a los vecinos, para que la ministra también lo reciba, y prueba de ello pues son una serie de trabajos que se han realizado, y la visita de Paco Lucas ayer a Portmán con los vecinos. Esto es lo que hay. La gente no puede participar en los plenos. Las mociones no se aceptan, y ordeno y mando. Pues ordena y manda al que sea paniaguado y tenga que ir a Madrid. Los demás tenemos oportunidad de decir que no y expresarlo. Portavoz de Vox. Solo decir que evidentemente las formas son mejorables, pero hay que escuchar a los vecinos, y los vecinos lo que querían y lo que quieren todavía es que estemos todos unidos y luchando por salvar la bahía, y no por encabezar la foto. ¿Quiere trámite de conclusión el portavoz del grupo proponente antes de someterlo a votación? No, responder a la señora de Vox. Fotos salieron un montón. En la cual también está usted. Pero que es lo que decimos siempre. Ustedes no cuentan con nosotros en el sentido de hacer una mesa de trabajo, y nosotros también tenemos ciudadanos de este municipio que creen en nosotros. Entonces, cuando ustedes respeten a los ciudadanos que nos han votado, nosotros iremos donde tengamos que ir, no tenemos ningún tipo de problema. Pero tienen que ustedes respetar a los ciudadanos que nos han votado, simple y llanamente. Pues antes de someter a votación esta moción, una vez más ha vuelto a suceder lo que llevo... Sí, la transaccional se va a someter a votación. Pero antes quisiera hacer una pequeña reflexión. Una vez más ha vuelto a suceder lo que no resulta deseable. Es decir, si tenemos una moción sobre la mesa que versa sobre la restauración ambiental del lavadero Roberto y de las ramblas circundantes, el debate no corresponde a las manifestaciones en relación con la bahía de Portmán. Eso lo primero. Ahora voy a hacer una serie de puntualizaciones a lo que respecta a la moción. El lavadero Roberto no es Vic, o no lo es al menos. Cabe recordar que en el año 2015, por decreto del Consejo de Gobierno, decreto 280 de ese mismo año, se declaró Vic el conjunto de la Sierra Minera. Pero para saber qué lugares están amparados por esa declaración de Vic, era imprescindible la redacción de un plan especial de ordenación del propio bien de interés cultural. 2015. Ese plan no se ha empezado a trabajar y a ejecutar hasta el año 2024, con este gobierno. 9 años de inacción en la obligación de elaborar ese instrumento para determinar qué bienes son BIC de la Sierra y cuáles no. Eso no impide que nosotros estamos de acuerdo con la conservación del patrimonio minero, y creo que con los actos lo estamos demostrando. Teníamos un castillete en estado de deterioro, lo hemos restaurado y lo hemos colocado en una plaza para disfrute de todos. Había un dinero de unos fondos que estaban sin ejecutar para la restauración de patrimonio minero en Portmán y se está restaurando. Véase, por ejemplo, las obras del túnel José Maestre, y así otra infinidad de cuestiones que están todas por venir. Por lo tanto, creo que a este gobierno municipal, al menos, no se le puede dar ninguna lección de defensa del patrimonio minero. Otros sí se presentaron a las elecciones haciéndose vídeos diciendo que iban a restaurar, y su resultado después de 8 años fue exactamente cero. Cero restauración del patrimonio minero. Eso que sí quede claro. Insisto, eso no empece para que estemos de acuerdo. Del mismo modo, estamos de acuerdo con la transaccional presentada por el Partido Socialista en relación con el Prasam, y como comprenderán, este alcalde conoce bien de qué se trata.
El PRASAM tiene una lista de prioridades de actuaciones, pues los fondos para el PRASAM no son ilimitados. Y como bien dice, esas dos primeras, por cuestiones de afección ambiental, se destinaron en primer lugar a una mina en Mazarrón y a la balsa del Lirio en el vecino llano del Beal. Y sí, las siguientes actuaciones contemplan en esa lista de prioridades varias actuaciones en el municipio de La Unión. Actuaciones que, por cierto, ya estarían acometidas por el Gobierno regional, algunas o muchas de ellas, si no fuera porque en el año 2020, y con ocasión de la concesión de fondos europeos, se concedieron en Consejo de Ministros, hay un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, 40 millones de euros a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que nunca llegaron. Nunca llegaron porque el Gobierno de España decidió detraerlos, vamos a decirlo así para que nadie se ofenda, al Gobierno regional y aplicarlos al Plan de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor. Y con esos mismos 40 millones de euros es que se están acometiendo unas obras actualmente en el descargador y en Brunita, con unas técnicas, por cierto, de restauración ambiental que dejan bastante que desear y que no son las más modernas ni las más precisas, y que se están aplicando esas sencillamente porque llevan más de 5 años de inacción y los fondos europeos tienen que estar justificados en el año 2026 a la finalización del año. Y como también se han hecho algunas alusiones a mi persona, muy brevemente, o a decisiones tomadas por este alcalde, muy brevemente les contesto. En cuanto a la moción que presentaba por el Grupo Mixto en relación con la creación de una mesa de trabajo, se ha denegado que se tramite como moción, pero nada impide que se tramite como ruego. Cabe recordar que siempre que se insta al Gobierno municipal, que siempre que se insta al Ayuntamiento, esos pronunciamientos, en aplicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento, son ruegos y no son mociones. Mociones se puede tramitar como moción, por ejemplo, cuando se insta a administraciones distintas del Ayuntamiento de La Unión. Lo de la mesa de trabajo, por cierto, y ya que han aludido a un manifiesto, es falso. En el Pleno de Portmán, más que ustedes lo quieran decir, pero después ustedes aprobaron un acta en el que efectivamente ustedes pudieron comprobar que nadie lo propuso como transaccional, e insisto, se aprobaron las transaccionales de 2 o incluso de 3 grupos municipales, si no me equivoco, no constaba. Y por otro lado, creo que va de suyo que no hace falta una mesa de trabajo para venir a la puerta del ayuntamiento a manifestarse, que tampoco hace falta una mesa de trabajo para, teniendo conocimiento de que se va a hablar en las Cortes Generales de Portmán, montarte un autobús y asistir. Movilizaciones que ustedes apoyaron votando la moción del Pleno de Portmán, porque estaban incluidas en el punto 7º. Por tanto, ustedes ahora se están desdiciendo de lo que en su momento aprobaron. A mí eso no me parece serio. Si uno vota una moción y faculta al alcalde para que sea él quien determine cómo, cuándo y dónde son las movilizaciones, pretender ahora sustraerle lo que uno le concedió, además hace tan solo unas semanas, pues no parece muy serio ni tampoco parece muy coherente. En cuanto a la visita del secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia a la Liga de Portmán, y según nos transmiten, pues también dijo más o menos lo mismo, que no hay avance y que estos son lentejas. Que sí, que se va a abrir una vía de diálogo, que sí, vamos a ver, que son el partido de gobierno, que lo que se le está pidiendo por la ciudadanía de Portmán y por este pleno es que paralicen las decisiones relativas al sellado, que según nos constan avanzan día a día en el Ministerio y según ha dicho ya por 3 ocasiones el secretario de Estado, van a ser una realidad en 2026. Lo dijo en la Comisión de Seguimiento aquí en Portmán, lo dijo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y lo dijo la ministra el martes pasado en el Pleno del Senado. Por tanto, si de verdad quieren abrir una vía de diálogo, lo primero que tienen que hacer es levantar la mano y decir: paralizamos, al menos de momento, la propuesta de sellado, cosa que el Gobierno de España no ha hecho y cosa que el señor Lucas, como secretario general de los socialistas de la región de Murcia, partido de gobierno que hay en España, creo que tiene la obligación moral de exigir. Que, insisto, no ha habido ni un solo pronunciamiento público, ni uno solo, del señor Lucas a esta cuestión. Se habrá reunido con gente, pero no sabemos qué se ha dicho en esas reuniones, porque solamente ha trascendido la foto. Y no ha sido capaz ni de escribir un artículo de opinión, ni subir un tuit, ni subir un vídeo, ni hacer unas declaraciones en prensa, ni una sola, condenando
el proyecto de Sellado. Ni un solo pronunciamiento. En cuanto a la presencia del Gobierno regional, señor portavoz del Grupo Mixto, en la movilización de la Unión hubo 2 directores generales y un secretario general del Gobierno regional aquí. El Gobierno regional apoya abiertamente todas las reivindicaciones hasta el punto de que el consejero de Fomento ha presentado alegaciones contra el proyecto de Sellado. Conjuntamente no con el Ayuntamiento, se presentaron conjuntamente, pero cada uno ha presentado las suyas. De quien no tenemos noticias que hayan presentado alegaciones en contra es, por ejemplo, de ninguna entidad que dependa del Partido Socialista. Por ejemplo, ni la delegación del Gobierno, ni el grupo parlamentario en la Asamblea Regional, ni absolutamente nadie. Por tanto, exigirle al Gobierno regional, que yo creo que está haciendo su labor y apoyando las reivindicaciones y haciendo su trabajo, cuando los que no están haciendo nada son ustedes, los que están a este lado del Pleno, pues me parece sencillamente no tener las cosas claras. Ahora bien, allá cada cual con sus actos que tendrán, pues creo, espero, su correspondiente consecuencia. Y dicho esto, sometemos a votación la moción con la enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos entonces al punto 5, dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Política Social y Seguridad Ciudadana, moción del Grupo Municipal Popular relativa a la defensa del Plan Corresponsables y su financiación íntegra por parte del Gobierno de España, para lo que le doy de nuevo la palabra al portavoz del Gobierno. Bien. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en textos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 y ratificada en España en 1983. Conferencias mundiales como Nairobi en el 85, Beijing 1995 han promovido la armonización de responsabilidades laborales y familiares entre ambos sexos. Este principio está consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación por razón de sexo, y en el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover condiciones para la libertad y la igualdad y para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. También es fundamental en la Unión Europea, según el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Datos recientes muestran que el 84,4% de las excedencias para el cuidado de familiares en el primer semestre de 2024 fueron solicitadas por mujeres. Además, el 90% de las personas inactivas por labores de hogar en 2023 eran mujeres. La ocupación femenina es de un 12,36% menor que la de los hombres. La brecha de la contratación temporal ha aumentado un 25,5% en los últimos 2 años y hay casi el triple de mujeres que hombres contratados a tiempo parcial. El 93% de las personas que trabajan a tiempo parcial por cuidado de familiares son mujeres y dedican el doble de horas al cuidado de los hijos en comparación con los hombres, según el Instituto Nacional de Estadística. El salario anual más común de las mujeres es un 25,7% inferior a los hombres. La sociedad reclama al Estado políticas que reviertan esta situación y permitan a la familia conciliar la vida personal, familiar y laboral. La Directiva Europea 2019/1158 sobre la conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores destaca la necesidad de avanzar en políticas de corresponsabilidad, incentivando a los hombres a asumir responsabilidades familiares. Es necesario articular esa política de Estado que promueva medidas como el uso indistinto de permisos parentales, la oferta de servicios de guardería y cuidados de larga duración accesibles y asequibles y el apoyo económico y reconocimiento social a las familias y empresas responsables. El Plan Corresponsable, impulsado por el Ministerio de Igualdad, se ha consolidado como una herramienta esencial para garantizar el derecho al cuidado como un derecho universal, tal y como recoge la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A través del Plan Corresponsable se han incrementado programas de conciliación familiar durante las vacaciones escolares, bolsas de cuidados profesional para familias con menores, fomento del empleo de calidad en el sector de los cuidados y formación en corresponsabilidad dirigida a hombres. En la región de Murcia, 11.359 familias solicitaron los servicios en 2024, lo que permitió la contratación de más de 800 nuevos profesionales. El Gobierno regional destinó más de 530.000 euros para ampliar los recursos de conciliación, incluyendo proyectos de acceso gratuito desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro. En concreto, en el Ayuntamiento de la Unión, los fondos del Plan Corresponsable recibidos ascendieron el año pasado a 159.703,94 euros y se destinaron a crear servicios de bolsas de cuidado, escuelas de verano, beneficiando a familias y menores. Sin embargo,
el Ministerio de Igualdad ha anunciado un recorte drástico en la financiación del plan corresponsable. La dotación total será de 190 millones de euros, de los cuales el Estado aportará el 75% y las comunidades autónomas deberán cofinanciar el 25% restante. Eso supone una reducción del 25% respecto a años anteriores, obligando a las comunidades autónomas a financiar la parte que el Gobierno deja de aportar. En la región de Murcia, eso implica que de los 6.591.024,30 céntimos de euro asignados a la comunidad autónoma, dicha comunidad autónoma debe financiar 1.647.756,08. Esta situación es inadmisible, ya que nos encontramos en el segundo trimestre del ejercicio económico 2025 con programas ya iniciados y contratos comprometidos. Esto evidencia la falta de interés del Gobierno central hacia las necesidades de conciliación de las familias y el riesgo para la continuidad y estabilidad de los servicios municipales de cuidado infantil. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular del Ayuntamiento de la Unión propone los siguientes acuerdos. Primero, instar al Ministerio de Igualdad a mantener la financiación íntegra del 100% del plan de corresponsables, sin recortes ni demoras, garantizando la continuidad de los programas iniciados desde 2021. Segundo, solicitar al Ministerio de Igualdad que informe sobre los motivos de la reducción presupuestaria del plan corresponsable, considerando la creciente necesidad de medidas de conciliación y corresponsabilidad. Tercero, declarar si existe alguna relación entre el recorte de 47,5 millones de euros y los fondos destinados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. En caso negativo, indicar el destino de esos 47,5 millones de euros recortados del plan de corresponsables. Y cuarto, retirar el borrador del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad que fija los criterios de distribución del crédito destinado al plan corresponsable en 2025 y proponer otro que prorrogue el contenido del plan corresponsable manteniendo la financiación íntegra y las líneas de actuación. Gracias. La portavoz del PSOE. Pues mire, de los planes que funcionan, este es uno de ellos y nosotros os acompañaremos en esa reivindicación. Entendemos que es una medida que tiene que venir a quedarse y que no puede sufrir el recorte. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar que se solicite al Ministerio dicha financiación por completo y, de ser negociada, no puede afectar a un presupuesto en trámite. En todo caso, tienen que ser acuerdos que se realicen en la mesa de diálogo social y que sean acuerdos con una perspectiva de futuro donde todas las comunidades, si deben aportar, pues que tengan las maniobras y las necesidades suficientes para poder realizarlo o poder exponer su negativa. Lo que es cierto es que es un plan que llega a la ciudadanía, es un plan que es necesario para las mujeres y que desde este grupo municipal, nos da igual quién esté en el Gobierno, lo vamos a defender. Portavoz de Vox. Pues entendemos que este cambio en los criterios de financiación del plan corresponsable es una nueva mentira o imposición o improvisación y si no, pues digan o califiquen ustedes cómo se califica a cambiar las condiciones económicas de un programa nacional con los servicios ya en marcha, con los contratos ya firmados y nosotros pues lo tenemos claro, es una mentira más de Pedro Sánchez. Y esta nueva traición pues supone un golpe a las familias de la Unión que en época estival pues necesitan dejar a su hijo en la escuela de verano. En Vox sí defendemos la conciliación laboral, personal y familiar, de verdad, y no de boquilla. Y como hacen ustedes, que lo primero que hacen es recortar del gasto social porque le hace falta para los gastos de defensa, para los 10.471 millones. Dijo Pedro Sánchez que no iba a recortar en gasto social ni que iba a subir los impuestos y ya estamos viendo que está recortando precisamente de ahí, de gasto social. Esta nueva imposición pues va a obligar a las comunidades a cofinanciar el plan y va a generar pues, nuevas desigualdades entre regiones, entre las que no puedan responder de la misma manera y entonces pues habrá municipios en los que las familias sí van a poder conciliar y otros municipios en los que no. Y para Vox la conciliación y el bienestar de las familias es un bien que ha de protegerse al margen de ideologías. Portavoz del Grupo Mixto. Entendiendo que no hay debate, someto la propuesta a consideración. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos, por tanto, al sexto punto del orden del día,
Dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Política Social y Seguridad Ciudadana. Moción del Grupo Municipal Popular sobre la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Con permiso. El acuerdo Tajo Segura ha cumplido ya 46 años desde su entrada en funcionamiento y representa una de las infraestructuras hidráulicas más relevantes de España. No solo es una obra de ingeniería civil de magnitud histórica, sino también un símbolo de solidaridad territorial. En un país donde el problema hídrico no radica en la escasez de agua, sino en su desigualdad de distribución, el trasvase ha sido esencial para garantizar el desarrollo económico, social y ambiental del sureste español. Gracias a sus aportes se generan más de 3.000 millones de euros anuales al PIB nacional y se sostienen más de 106.000 empleos directos. Además, los cultivos regados por el agua del trasvase contribuyen activamente a mitigar el cambio climático. Se estima que eliminan más de 1.200.000 toneladas de CO2 al año, siendo una de las principales barreras frente al avance de la desertificación, especialmente aquí en la región de Murcia. El trasvase también garantiza el suministro de agua potable industrial a 3 millones de personas y a 3 millones de personas y a un amplio tejido productivo que depende de la seguridad hídrica. En los peores episodios de sequía, esta infraestructura ha sido clave para evitar restricciones, convirtiéndose en un pilar de estabilidad para el sureste. Sin embargo, la aprobación del Real Decreto 35/2023, por el que se aprueban los planes hidrológicos de cuenca del tercer ciclo, 2022-2027, ha supuesto un ataque frontal al equilibrio y la funcionalidad del trasvase. Especialmente dañino ha sido el plan hidrológico del Tajo, que impone incrementos injustificados en los caudales ecológicos del río sin un respaldo técnico riguroso y sin contar con los usuarios afectados. Estos recortes se aplican progresivamente y en 2027 podrían significar la pérdida de más de 100 hectómetros cúbicos anuales para el sureste, un 50% del volumen total traspasado para el regadío, con un 30% de tiempo con trasvase cero. Además, el citado Real Decreto prevé en su disposición final segunda la actualización de la regla de explotación del trasvase. Esta revisión no es una iniciativa novedosa, ya fue contemplada en estudios técnicos desde 1997 y ratificada en 2013, pero ahora se utiliza como coartada para seguir debilitando el sistema de transferencia entre cuencas. Cualquier modificación de las reglas debe atender a criterios objetivos y técnicos, considerando la evolución hidrológica, las demandas reales, las mejoras en eficiencia, la modernización de regadío, las condiciones climáticas y la situación de los embalses. En la actualidad, la cabecera del Tajo, entre Peña y Buendía, se acerca a los 1.600 hectómetros cúbicos, cifras que superan los máximos históricos. Al mismo tiempo, el conjunto de embalses peninsulares supera los 42.800 hectómetros cúbicos, mientras que el déficit estructural de la cuenca del Segura se mantiene sin resolver. Ante este panorama, con las cuencas peninsulares superando el 75% de nivel de almacenamiento medio y la cuenca del Segura por debajo del 30%, resulta incomprensible que se propongan más recortes a una cuenca deficitaria mientras otras gozan de excedentes. Negar el trasvase es negar la solidaridad territorial y agravar aún más el desequilibrio hídrico nacional. Desde el Grupo Municipal Popular reiteramos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la defensa del trasvase Tajo Segura y los derechos hídricos del Levante español. Por todo lo expuesto, presentamos la moción. Que el Ayuntamiento de la Unión emplee un acuerdo. Primero, que al revisar las normas del trasvase Tajo Segura no se recorten los volúmenes de agua que se pueden traspasar en cada situación, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad la cabecera del Tajo está en buen estado, con casi 1.600 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Segundo, que se actualicen los criterios técnicos para fijar los caudales ecológicos tal y como se indica en el Real Decreto 35/2023, basándose en estudios científicos serios, hechos por expertos reconocidos y que además cuenten con la participación de los usuarios de la cuenca del Segura para que sea un proceso justo y con garantías para todos. Que se recupere una verdadera política nacional del agua traspasada en la cohesión territorial y en el principio de solidaridad entre cuencas, reactivando inversiones en infraestructura hidráulica, sistemas de interconexión y obras de regularización que permitan optimizar los recursos hídricos allí donde se generan y se necesitan, abandonando su estrategia de desmantelar el trasvase Tajo Segura por motivos ideológicos, sin alternativas reales ni planificación a largo plazo. Que garantice que cualquier modificación normativa que afecte al trasvase Tajo Segura cuente con una evaluación previa de impacto socioeconómico y medioambiental específica para el sureste español y que dicha evaluación sea vinculante y compartida con las comunidades autónomas afectadas, especialmente la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Andaluza, antes de su aprobación definitiva. Y, por quinto, que se cree en su estrategia que se cesen en su estrategia de desprestigio institucional hacia el regadío del sureste, reconociendo públicamente su papel como modelo de eficiencia hídrica a nivel europeo y que en consecuencia impulse medidas de apoyo y protección al sector agroalimentario del Levante como motor económico, exportador y generador de empleo sostenible. Muchas gracias, portavoz del PSOE.
Pues mire, es muy serio todo lo que usted ha comentado. Tan serio como para que su líder, el presidente de su partido, no acuda a la votación. Volvemos al tema estrella. Aquí, dependiendo del momento y de la situación, siempre tenemos alarmismo, siempre tenemos, algo muy rocambolesco. Es verdad que nosotros vamos a defender el trasvase Tajo-Segura, creemos que es una estructura necesaria para todo el Levante y en concreto para nuestra región, para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, y que es esencial para mantener la economía de la región y no vamos a renunciar a ello. Pero es verdad que tiene que coexistir con unas medidas lógicas y con un mantenimiento del río, porque muerto el río se acabó el trasvase. Entonces tenemos que tener una serie de precauciones. Lo que se modifica son modificaciones de mínimo. Es verdad que se aumenta los hectómetros cúbicos que necesita el río para entender que es un ser vivo y que tiene capacidad de viabilidad. Pero el Gobierno de España, sabiendo que tiene esos problemas y que esta región es una región donde sus recursos hidráulicos son muy escasos, pues se ha comprometido a la nueva construcción de 2 depuradoras, una en desaladoras, una en Torrevieja y otra en Águilas. Sí que es verdad que, preveyendo una serie de inconvenientes, se buscan otras soluciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí no es una cuestión de poner a una región en contra de otra, sino mantener un equilibrio entre la producción industrial y la producción económica, y los requisitos medioambientales que se requieren para la viabilidad de un recurso que no solo debe ser explotado a corto plazo, sino que se debe pensar en él a medio y largo plazo. Una pena que su presidente no fuera a esa votación y demuestra una vez más que esto es un tema alarmista, donde quiero hacer política y donde lo que quiero es atacar, pero los hechos están ahí. Vamos a votar a favor. Si es que no tenemos problema, todo lo que sea bueno para esta región, esté quien esté y haya donde haya que ir. Mire, nosotros no vamos a pasar el puesto de la cadena y defender el Gorguel. No lo vamos a hacer, no tenemos problema. Somos de la Unión, queremos la regeneración de la bahía, no al sellado, no queremos el Gorguel, no queremos la construcción de un macropuerto de contenedores y sí queremos que siga vigente el trasvase Tajo-Segura, así de claro. Sin tanta alarmismo, sin tanto dramatismo, una situación en la que se repite cada X tiempo, agua para todos, el mayor timo de este gobierno. Agua para todos cuando, ¿qué llevamos? 30 años sin sufrir un corte, no tenemos, la realidad no contempla esos escenarios catastrofistas que ustedes determinan. Y sí, hay que defenderlo y hay que defenderlo esté quien esté, haya quien haya y en todos los momentos. Portavoz de Vox. El agua es un bien universal y por justicia ha de llegar a todos los rincones de España. Además, España se está tirando agua de los ríos al mar sin aprovechamiento en las regiones más secas como la nuestra, donde debiera de prevalecer el principio de solidaridad. Tal y como señalan en su moción, el problema hídrico no radica en la escasez, sino en su desigual distribución. Desigual distribución que se debe a que nuestros gobernantes no han gobernado con una visión de Estado y han usado sus mayorías absolutas para traicionar a sus ciudadanos e incluso a sus votantes. Traidor fue el Partido Socialista, que derogó el Plan Hidrológico Nacional a cambio de unos votos de Esquerra Republicana y traicionó los intereses de España e impulsó un plan de desaladoras que, como se ha demostrado, son caras de mantener y no son eficientes. Eso sí, ahora también financian una desaladora a Marruecos, 340 millones, para financiar la mayor desaladora de toda África. Traidor fue también Rajoy, traidor y cobarde, que renunció a retomar el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro, sometiéndose a sus baronesas de Castilla-La Mancha y de Aragón. Y traidor sin escrúpulos es Sánchez, que con la Agenda 2030, el Pacto Verde y su fanatismo climático está trayendo a nuestro país pobreza, ruina y muerte. Muerte de personas por falta de obras hidráulicas
y la muerte de nuestro campo. Y si no lo echamos antes, traerá el apagón de la economía del Levante en el año 2027 con el cierre de las aguas subterráneas y el recorte del trasvase más del 50% para abastecimiento y regadío. Traicionó Zapatero, traicionó Rajoy, hoy nos traiciona Sánchez y nos traiciona Feijóo, que no acudió, como bien decía la portavoz, ni siquiera a saludar a su partido cuando fue al Congreso. Ni siquiera recibió al presidente de Murcia, López Miras, que es de su partido. Y no solo no fue a votar, sino que ni siquiera votó telemáticamente. La verdad que no nos tiene mucho afecto por los regantes ni a los murcianos. El resultado de esta votación que tuvo lugar en el Congreso sobre el trasvase, pues no salió adelante por su voto. 171-170. Las cosas son como son y hay que decirlas como son. Hay que aceptar la realidad y proponer soluciones. Y nosotros creemos que la solución más justa para todo el territorio nacional y para nuestra región es un plan hidrológico nacional que contemple la interconexión de cuencas y que contemple los trasvases. Y si no se acomete este plan de forma general y con una visión de Estado, pues claramente estará en riesgo. Y como nosotros proponemos soluciones, pues quiero proponer una enmienda de adición a su moción. Instar al Gobierno municipal a que a su vez inste al Gobierno de España y al resto de administraciones públicas para que a la hora de establecer planes hidrológicos y reglas de explotación no se dejen guiar por la ideología del Pacto Verde y la Agenda 2030, que os orientan a desmantelar infraestructuras hidráulicas y que consideran como barreras fluviales en lugar de obras de interés general. Y un segundo punto es instar al Gobierno regional para que, conforme con el acuerdo de la Asamblea Regional para el seguimiento del cuarto ciclo de planificación hidrológica y conforme al Pacto Regional del Agua, de participación al Ayuntamiento de la Unión en las alegaciones que afecten a los intereses del municipio y de modo particular a las normas del trasvase Tajo Segura, así como en la determinación del siguiente ciclo, ya que la regla del manejo de cada ciclo no funciona para el siguiente. Portavoz del Grupo Mixto. Hice una pregunta en comisión, no sé si la trasladó, que era que cuántos regantes tenemos en nuestro municipio. Esa sería una pregunta. Y después, no sé si... Bueno, saben ustedes que uno de los mayores problemas del Mar Menor es el trasvase Tajo Segura. Y con esto no queremos decir de no usar cuantas veces sea necesario, pero con un acuífero sobrecargado y sobrecontaminado, lo que menos necesitamos es traer agua de fuera o desalada. Sobrecargarlo aún, pues bajo tierra, pues tenemos sobrecargarlo aún más cuando bajo tierra tenemos el agua necesaria para la agricultura de Cartagena, que es un caso en caso de usarla, ayudaría en parte a la recuperación del Mar Menor. Pues bueno, nosotros creemos que el agua es un bien común y estamos a favor de que se reparta equitativamente. Por eso votaremos la moción a favor. Segundo turno de intervención, portavoz del Gobierno. Sí. Vale, sabía, en fin, ibas a sacarlo de Feijóo, que es lo que vende, claro, que por un voto no fue por un voto. Pero también tenemos 3 diputados socialistas murcianos. ¿Puedo seguir? Muchas gracias. Estoy muy amable al darme permiso para que siga. Lo que decía en el pleno pasado, la educación. Yo siempre escucho, nunca interrumpo. Agradecería lo mismo. ¿Puede ser? Ahora, gracias. Vale, como les decía, pues algunos indocumentados tratan de echarle la culpa a Feijóo por no ir a votar. Vale, pero solo un voto, hubiera sido un empate. Al final se hubiera decaído. Pero también teníamos 3 diputados socialistas murcianos que sí podían haber inclinado la balanza, si de verdad les preocupara su región y no su sillón. No habla de desaladoras.
¿Las tienen ya hechas para dejarlas en el sitio puestas o hay que empezar a hacerlas? Porque plazos para terminar con el trasvase sí tienen, pero las desaladoras son infraestructuras que hay que hacer y posiblemente pues, en X años puedan estar funcionando o no están funcionando. Pero como siempre, con una mentira intentamos tapar una verdad que todo el mundo sabe. El trasvase simplemente hay que apoyarlo, hay que mantenerlo y hay que mejorarlo. Porque la región de Murcia, la parte del Levante, pues dependemos del trasvase como se ha demostrado en estos 46 años. Portavoz del PSOE. Mire, en ningún momento se habla de derogar el trasvase. Se habla de endurecer las normas y no estamos a favor. Nosotros creemos que tiene que haber una compensación entre la viabilidad del río y esa solidaridad entre aguas. Se lo vuelvo a repetir, si es que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Pero hay que hacerlo con soluciones. Yo creo que los ciudadanos pretenden de sus políticos que le den soluciones. No están construidas las dos desaladoras, no lo están, vamos a decirlo claro, no lo están, pero están pensadas, están planificadas y van a estar dotadas. Eso es lo que pretenden los ciudadanos de sus políticos, que realicen obras con proyección. No hemos tenido un recorte en ¿cuánto tiempo? ¿No hemos tenido una falta de suministro en cuánto tiempo? Es verdad que esto es una previsión. Igual que se hace una cosa, se hace la otra. A un problema, una solución. Efectivamente. Nuestra pregunta es, ¿qué van a hacer con esta transaccional? ¿Qué van a hacer con la transaccional presentada por Vox? Si estamos hablando, es verdad que lo que no podemos es que todo valga. La solidaridad entre regiones tiene que tener un motivo, no para cultivar aguacate, por ejemplo, que requiere 5 veces más las necesidades de agua. En esta región somos agrícolas ¿desde cuándo? ¿Cuántos siglos? Lo que no podemos es estar a la moda de lo que nosotros cultivamos y de esa desproporción y descontrol que existe en el campo. Porque si hay que ser solidarios, lo que recibes tienes que estar bien utilizado. Y de eso en algún momento también habrá que hablar de esa agricultura que provoca deforestación, esa agricultura que es insostenible con unos cultivos que no son propios de la región, y habrá que hablar y tendremos que poner en su sitio también a determinados agricultores. No todo es para ellos. Pero es verdad que hay que defender el agua. Y cuando sabes que los estudios científicos van encaminados a que la prevención de las necesidades de un ecosistema deben ser contempladas, pues tienes que dar otra solución. 2 desaladoras que se van a construir. Pero mire, como llevamos, ¿qué? Desde Rajoy, sin ningún corte de agua, podemos planificarlo. Eso es lo que debemos hacer. Y todo lo demás, pues vuelve a ser la mayor mentira del Partido Popular en la región de Murcia. Agua para todos. Sí, tenemos agua para todos. En eso lo tenemos claro. Queríamos saber cuál es la intención con respecto a esa transaccional. Portavoz de Vox. La intención es eso, que se nos dé, que podamos el ayuntamiento. Someter la votación. Vale. Someter la votación. Continúe, señora Isabel. Bueno, el agua es un derecho al que no podemos ni queremos renunciar, y estamos donde estamos porque nuestros gobernantes no han tenido visión de Estado. Y continuarán las guerras entre comunidades por el agua si no se acomete la ley del Plan Hidrológico Nacional, que es la única que puede armonizar las necesidades de los planes de cada cuenca. Una ley que derogará todas las políticas del Pacto Verde, que derogará los extremos del caudal ecológico y, sobre todo, que establecerá un plan para armonizar la conexión entre todas las cuencas e incluso los trasvases. Hablando del caudal, el quitar 100 hectómetros cúbicos a los regantes le supone mucho, y luego en el caudal del río supone 1 centímetro. Entonces hay que plantearse y poner en la balanza si estamos dispuestos a por 1 centímetro más de caudal el cargarnos la economía. Que hemos sido, dice usted, ¿desde cuándo? Pues desde los romanos o antes había trasvases y hemos sido la huerta de Europa.
Ahora estamos cada vez con más placas solares y menos huertas. Portavoz del Grupo Mixto. ¿Hace usted alusiones a cargarnos la economía y a cargarnos el medio ambiente? ¿Por qué no se abren acuíferos? Que podríamos en el campo de Cartagena vivir de los acuíferos y cuando realmente necesitáramos agua tener de aquí y lo que no mandarlo para la parte de arriba. Entonces tenemos que mirar en la economía y tenemos que mirar en el medio ambiente. ¿Quiere el último turno? Sí. Vale. Le escucho criticar a los regantes de aquí de la región de Murcia cuando son un ejemplo en toda Europa por el aprovechamiento que se hace del agua. O sea, parece que es que están tirando el agua a raudales. Las desaladoras, como te dice, están comprometidas. Tantas cosas compromete el gobierno de Sánchez que después no aparece ninguna ni llega y se llena la boca de que no nos han cortado el agua. Yo tengo 60 años y jamás he sufrido un corte de luz como el que hemos tenido. Esperemos que no nos salga también rana. Le invito a abandonar la sala. Sí, aquí hay libertad de expresión y creo... Usted no tiene libertad de insultar a nadie, ni siquiera de hablar en este pleno. Por tanto, le ruego que abandone el pleno. Pero si le acaba de insultar, acaba usted de llamar de tonto al portavoz del Partido Popular. Sí, vale, yo admito que acabo de decirle tonto, pero vamos a ver, yo le pregunto a usted una cosa. Yo por lo menos reconozco lo que he hecho, ¿vale? Pero este señor también va amenazando a la espalda y no pasa nada. Yo es que no lo entiendo, yo es que flipo. Yo es que flipo, te lo juro. Yo es que flipo. No, yo es que flipo. La manada de hijos de puta que hay en esta ayuntamiento, yo flipo. Continuamos después de este lamentable incidente. Hay quien no entiende la democracia. Antes de someter la cuestión a votación y teniendo en cuenta la enmienda presentada por Vox, a mí sí me gustaría hacer unas pocas puntualizaciones. Se ha dicho que, bueno, que la asistencia, la emisión de voto o emisión de voto del presidente del Partido Popular fue determinante para que la votación saliera adelante o no. Lo cierto es que no es así. En caso de que el presidente del Partido Popular no hubiera asistido, habría habido empate a 171 votos, si no me fallan las cuentas, y por lo tanto la moción o la iniciativa, en este caso de la Asamblea Regional, habría decaído por ser empate. Pero creo que eso no es lo relevante, honestamente. Lo relevante de esta moción es que después de más de 40 años de trasvase Tajo Segura, ahora lo que se pretende es una reconversión industrial del campo de Cartagena y de la región de Murcia sin un plan para amortiguarlo. Resulta evidente que si el recorte al trasvase Tajo Segura se materializa, la agricultura de la región de Murcia como mínimo no va a ser igual que la que tenemos hoy día. Son muchos los puestos de trabajo directos que se generan, en torno a los 300.000. Perdón, 106.000 empleos directos y en torno a los 300.000 indirectos. Son más de 3.000 millones de euros los que supone de inyección al PIB nacional la industria agroalimentaria de la región de Murcia, el sur de Alicante, la provincia de Almería y los que regamos con el agua del trasvase Tajo Segura. Y yo creo que lo nuclear de esta cuestión es que no se trata de una decisión técnica ni científica, sino de una decisión ideológica. El único motivo por el que se establecen caudales ecológicos, que más bien parecieran ideológicos, al trasvase Tajo Segura, es un compromiso del señor Sánchez con el señor Paje, que le prometió públicamente y en elecciones que iba a cerrar el trasvase Tajo Segura. El recorte que ahora se plantea y que se materializaría en el año 2027 supone una derogación de facto del trasvase Tajo Segura. Porque sí, en este momento que estamos en nivel 1 se podría trasvasar una importante cantidad de agua. Pero ¿quién nos garantiza que vamos a estar en nivel 1 como este año 2025? Porque desde el año 2020 hasta el año 2025
hemos estado en niveles mucho inferiores, incluso prácticamente en niveles que ahora supondrían trasvase cero. Y el agua del trasvase no solamente es agua de boca, por lo que refería a los cortes. Por suerte, la región de Murcia es un ejemplo a nivel mundial en depuración de agua. En la región de Murcia se depura el 98% del agua que producen como agua residual los pueblos y ciudades de la región de Murcia. En España es el 40%, en Europa el 20%, en la región de Murcia el 98%. Y los datos de la Unión es que reciclamos aún más, el 99%. Incluso con un sistema terciario que nos permitiría, en caso de sequía extrema, que el agua depurada pudiera ser potable y de consumo humano. Eso lo tenemos en la Unión. Estamos preparados. Y estamos preparados gracias a la generosidad de los regantes, que cuando hizo falta terreno para poder construir estas nuevas instalaciones de la depuradora, lo cedieron. Que cuando ha hecho falta terreno para construir un tanque de tormentas que recoja las aguas que bajan de la sierra para que no lleguen al Mar Menor y poder almacenarlas, lo cedieron. Y gracias a una política hidráulica llevada a cabo por el gobierno de la región de Murcia en los últimos 30 y tantos años, que además supone una importante inyección de dinero al municipio, porque la Sociedad Agraria de Transformación Virgen de los Dolores son nada menos que 30 socios, más los empleados que tengan. Y no solamente riegan en la Unión los regantes de la Sociedad Agraria de Transformación Virgen de los Dolores, sino que también lo hacen en los terrenos de Roche, GS España y otras entidades o otras empresas que tienen arrendados terrenos a esa o a otras sociedades y a otros propietarios. Por tanto, defendiendo el trasvase, también estamos defendiendo la economía de la Unión. Pero es que aunque no hubiera ni un solo regante en la Unión, aunque no lo hubiera, evidentemente el cierre del trasvase Tajo Segura tendría incidencia notable en la economía de la Unión, porque son muchos de nuestros vecinos los que trabajan en la agricultura o que trabajan gracias a la riqueza que se genera en nuestro sector primario. Un sector primario que sí, es verdad, sufrió una gran transformación hace más de 40 años cuando se produjo el trasvase, pero que ahora pretenden cerrar de la noche a la mañana y sin solución. La cuestión de las desaladoras es simplemente una falacia. Que las desaladoras pueden solucionar la falta de abastecimiento de agua es mentira. El agua desalada no sirve para regar si al menos no se mezcla con agua del trasvase o con agua del subsuelo. Subsuelo, que estamos de acuerdo en este punto con lo que dice el Grupo Mixto, debería poder ser explotado razonablemente para el agua de riego, pero que evidentemente no es suficiente, porque antes de que la Confederación Hidrográfica del Segura tomara esa medida ideológica del cierre absoluto de todos los pozos, lo que teníamos era una sobreexplotación del acuífero. Sobreexplotación del acuífero que, por ejemplo, produjo que el terremoto de Lorca fuera mucho más grave de lo que debía ser en el año 2011, por ejemplo, la sobreexplotación del acuífero, que pondría en riesgo, por ejemplo, en caso de un cataclismo, a los vecinos que vivimos en la Sierra Minera, porque en la explotación del acuífero debe hacerse de forma responsable. Por tanto, insisto, no se trata de caudales ecológicos, sino de caudales ideológicos y, por suerte y por fortuna, no tenemos cortes de agua en nuestra región. Por tanto, vamos a someter a votación la moción, en primer lugar, con la enmienda de Vox. Si resultara aprobada, no habría que votar la original. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos a consultar, que no los hay, si existen asuntos de urgencia, y pasaríamos a la actividad de control. En primer lugar, procede la dación de cuenta del informe de morosidad del primer trimestre del año 2025, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Sí, el periodo medio de pago de este último trimestre en el Ayuntamiento han sido en 45,47, la Fundación del Cante de las Minas 49 y la Unión de Servicios Municipales 65,11. Partido Socialista. Entendemos que se sube, como se dijo en comisión, que el dato sería, la media sería 96 días de media de pago, incumpliendo muy por encima la regla de los 30 días y también muy por encima con esos 33 días que se cerró en 2022. Nosotros lo vivimos en primera persona, esta situación y esta situación económica del ayuntamiento, que ya este año pues pinta regular.
¿Y dónde lo sufrimos? Pues lo sufrimos en el que no se realizan pagos en este ayuntamiento hasta el día 20 de cada mes, en el que se realizan esos pagos porque se recibe la parte proporcional de los tributos del Estado. Y somos somos un ejemplo de que los pagos se han retrasado considerablemente y de que se vuelve a la senda del caos económico, la deuda y el desorden. ¿Portavoz de Vox? ¿Portavoz del Grupo Mixto? Bueno, con los 65 días de pago medio de la USM ya estamos viendo la decadencia que está existiendo en la empresa. Pues a eso se le está sumando lo que se le ha quitado en la limpieza de colegios, que fueron 211.000 euros, pues no augura muy bien de aquí para adelante la empresa. Así que, bueno, dicho queda. Pues dada cuenta, simplemente hacer una puntualización. El incremento del periodo medio de pago en las facturas de USM se corresponde única y exclusivamente al el retraso en el pago de una factura, que por cierto ya se pagó en el mes de abril, porque por lo tanto en el trimestre siguiente se corregirá esa tendencia. Son cuestiones puntuales que a veces suceden. Lo importante es que se tiene un periodo medio de pago aceptable si se tiene en cuenta la corrección, y sobre todo que el número de pagos es verdaderamente voluminoso, lo que a veces puede implicar que alguna factura se retrase levemente, pero tan solo levemente. Pasaríamos, por tanto, al conocimiento de los decretos dictados por el señor alcalde y concejales delegados de las áreas de gobierno municipal desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación. No sé si hay alguna pregunta. Pasaríamos, por tanto... Sí, adelante. En el decreto... va, de la Junta. Vale, perfecto. Vale. El decreto, el expediente 3348/2024 es el requerimiento a una vecina a limpiar un solar, a levantar unos muros y poner puertas para su limpieza y tal. Se le dio una semana para que se pusiera al día con el levantamiento de muros, limpiezas de... Entonces queremos saber por qué se está... En ese mismo solar que decían ustedes o que la ordenanza manda que se levanten los muros y se limpie, queremos saber por qué están los acopios de las carreteras, de las obras que están haciendo por la calle del Pino, etcétera. Si no me equivoco, ese solar no tiene orden de ejecución, ¿verdad? Pues... Y se tratará de otro solar, y le contesto sí. El procedimiento legalmente establecido en la ordenanza municipal y en las correspondientes normas subsidiarias del Ayuntamiento de la Unión establece unos plazos y establece unos requisitos de ornato, limpieza y salubridad pública. Y como ya habrán visto, son numerosísimos los decretos que se encuentran en este anexo al Pleno de la Corporación, en el que se advierte a numerosos propietarios que no han cumplido voluntariamente con su obligación a que lo hagan, o de lo contrario pues se le establecerá el procedimiento de ejecución subsidiaria. Esto es, lo hará el Ayuntamiento y realizará las acciones tendentes a su cobro. Pero ese en concreto ha sido cedido voluntariamente por sus propietarios para que se puedan allí guardar los materiales de las obras de la calle del Pino, y en principio, hasta donde yo sé, y me lo confirma el concejal de urbanismo, no es ese el que está afectado por la orden de ejecución. Pasamos, por tanto, al punto 9, conocimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación. ¿Hay alguna pregunta? No, pues pasaríamos a asuntos de trámite y protocolo, que en lo que a nosotros respecta nos gustaría trasladarle personalmente y en nombre de la Corporación a nuestro compañero Damián García nuestras condolencias por el fallecimiento reciente de su madre, además de su padre, perdón. Y además de sumar pues todas aquellas que hayan sido emitidas por la Junta de Gobierno, y si por parte del resto de grupos municipales quieren hacer alguna aportación, tendremos a bien aceptarlas. Fantástico. Pasamos, por tanto, al último punto, ruegos y preguntas, donde sí que ruego concisión en lo que se ruega o en lo que se pregunta, para que no nos demoremos mucho y no se me escape contestar a nada. Muchas gracias.
Vale, perdón. Bueno, nosotros queríamos hacer una serie de peticiones. En concreto, nos gustaría saber cuántas personas están bloqueadas del Facebook del Ayuntamiento de la Unión. Nosotros somos conocedoras de un cierto número, pero queríamos saber el número exacto y a qué se debe dicho bloqueo. Cuando anteriormente hablábamos de que en el punto séptimo del acuerdo por unanimidad que se realizó con la defensa de la bahía de Portmán, nosotros le dimos la confianza a un alcalde democrático para que hiciera cuantas actuaciones consideradas, no a un alcalde autócrata. Y eso es lo que es usted. Se refugia en un acuerdo para volverse completamente radical, sin acuerdo, sin diálogo, sin consenso, vamos, sin democracia. Y esa es la situación en la que nos encontramos. ¿Dónde se ve? Pues en ese bloqueo. Y sí que nos gustaría saber el número concreto de las personas bloqueadas. También nos gustaría poner en conocimiento que en la fecha en las que estamos y con el calor incipiente no hay agua en la playa de Portmán. Los lavapiés no funcionan, algunos están bastante deteriorados, no se han puesto las pasarelas y no se puede disfrutar en condiciones de la playa de Portmán. También queríamos solicitar un estudio por parte de los servicios técnicos de las ventanas inferiores del pabellón nuevo de Juan Carlos I, que están completamente deterioradas porque se han visto que en el proyecto realizado por la comunidad autónoma pues no eran las más idóneas para proteger al centro de una posible entrada y deterioro del mismo. Hay cuatro ventanas que tienen las contraventanas totalmente destrozadas. Son unas chapas que son inservibles para cumplir con esa función, sí, muy bonitas, muy azules verdes, pero sin ninguna función, y solicitamos pues que a la mayor brevedad posible se estime las medidas de seguridad para ese nuevo pabellón. Queríamos comentar la situación del mural de Monchausen, donde solicitamos el informe que el alcalde nos dijo que estaba en su poder, y cuál es nuestra sorpresa cuando no coinciden los importes. No coinciden los importes y es asumible dicha inversión a través de un contrato menor. En total sería 9.000 euros la restauración de dicho mural y no muchos más euros la reposición de esos azulejos que están puestos. Sí queríamos una explicación, y desde aquí le decimos que si ustedes no lo pueden hacer, pues como ya anunció nuestro secretario general, no tenemos ningún problema en asumir el coste de dichas obras y que seamos nosotros los que pongamos en valor la democracia, el sufrimiento y la lucha por los valores democráticos y la convivencia. Después, mire, habla que determinados gobiernos toman medidas sin contar con la gente interesada. Por ejemplo, con el trasvase. Nos ha dicho usted que no se habla con los agricultores, con la gente del regadío, con cuestiones de los caudales del trasvase y del Tajo Segura. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando hemos comprobado que existe una consulta pública para aumentar las licencias de taxi? En concreto, una licencia más. ¿Ha hablado usted con alguno de los taxistas? ¿Ha convocado a los miembros que tienen esta...? Pues no, mire, le voy a decir que no, porque sí hemos hecho esa consulta. Usted no ha hablado con los taxistas que actualmente ejercen en este municipio, con ninguno de los dos que lo ejercen. No que tengan más licencias, sino el que realmente está todos los días al servicio del ciudadano. Y no, tendrá una reunión próxima, pero no ha contado nada con ellos para realizar este aumento de licencias de taxi, sin importar las consecuencias económicas que pueda tener en ese sector. Es muy interesante que se aumenten las licencias como número administrativo, pero económicamente deteriora un sector en este municipio ya de por sí bastante limitado. Nos gustaría Nos gustaría, o ruego, que reconsiderara dicho aumento de las licencias de taxi
y que se mantuvieran las actuales y que en todo caso se haga con los seguimientos y los cumplimientos obligatorios para que aquellos que tienen una concesión y no la estén ejerciendo pues se retrotraiga al ayuntamiento y se pueda licitar sin un aumento de licencias de taxi. También queríamos preguntar por la situación de la urbanización Rochesol, una urbanización que después de muchísimos años va a tener la canalización de las aguas residuales, es decir, el alcantarillado. Y nos encontramos con que a cada uno de los propietarios se le pide, a través de la empresa Acciona, más de 800 euros por la conexión de su vivienda. Dichos vecinos han pedido un desglose de ese importe y también se ha solicitado que se pueda realizar a través de otros medios. Acciona nos dice que no. A esos vecinos le dice que son ellos los que tienen que realizarlo, que el importe es un importe total sin desglosar el motivo de la factura y máxime cuando esas obras están financiadas, están subvencionadas por el Gobierno de España. Creemos que se debería haber contemplado dichos entronques, dichas conexiones dentro de la propia subvención y no que ahora, después de muchísimos años de abandono y de no tener en cuenta esas viviendas, pues se le pida un desembolso prácticamente sin tener claro qué es lo que se está pagando. Ya le digo que se están solicitando más de 800 euros por vivienda. Si eso es así, si está contemplado en el contrato, pues volvemos a un contrato desfasado, cruel, y como es el contrato del agua con la empresa Acciona. Y esas son nuestras preguntas concretas y... Falta Luisa. Falta una pregunta más que se me ha olvidado. No fue admitida moción, la moción no fue admitida, un hecho histórico también, como mínimo en los últimos 16 años de este ayuntamiento, que ahora de repente las mociones que se le solicitan al equipo de gobierno no se aprueben y no se lleven como moción y no se traigan a debate. Sabemos, claro, por qué no se aprueban y por qué no se llevan. Es una decisión del presidente alcalde en el que no quiere debatir, una prueba más de esta dictadura, y en la que los ruegos y preguntas no tienen discusión alguna. Yo hago una pregunta, pero él contesta lo que quiere y si no quiere no contesta, como en varias ocasiones. Le hago la pregunta concreta. En el próximo Día del Orgullo, durante toda esa semana, van a haber banderas en el balcón del ayuntamiento, van a haber pancartas en la fachada de este ayuntamiento, se va a iluminar con los colores del arco iris el Ayuntamiento de la Unión. Le recuerdo que usted lo prometió en el Pleno el año anterior y no lo cumplió. También le recuerdo que no lo ha cumplido. Se compromete con el movimiento, se compromete con esta defensa y visualización de los derechos del colectivo LGTBIQ+. ¿Cuál va a ser la situación? ¿Se va a plegar usted a su equipo, a su socio de gobierno? Ahora sí. Como hace 4 plenos, le vuelvo a hacer la misma pregunta que le he hecho durante todos los plenos. ¿Se va a hacer un trabajo para que... creo que se oye un poco mal. Para que las pedanías puedan tener transporte público, transporte desde Roche y desde Portmán a los institutos para la educación secundaria? Me dijo que yo iba a hacer una mesa de trabajo hace 4 meses. Sigo esperando, nunca se ha hecho. Va a empezar el nuevo curso en septiembre y todavía no sabemos nada sobre ello. Me gustaría saber si se ha puesto usted en contacto con la región de Murcia, le han dicho alguna cosa y a ver si para ese año podemos tener los críos que puedan ir en autobús y volver y no tener que estar todas las familias moviéndose para llevarles y traerles. Muchas gracias. Vale.
Voy a intentar ser lo más conciso posible, pero por favor le pido que no me corte a medias. Tenemos abierto anualmente cientos de procedimientos de responsabilidad patrimonial. Entonces mi pregunta sería, en esta cuestión, ¿por qué no se usaron los recursos de empleo y formación en adecentar nuestras calles, edificios públicos, como por ejemplo la biblioteca, que es una pena su situación? Se usan en una ejecución de unos panterres o unos terrarios que no decimos que no estén bien y que no sean acogedores para la entrada del municipio. Pero creemos que se podrían haber utilizado esos recursos en nuestras calles, que falta les hace. La segunda pregunta, referente a la Bombonera. La Bombonera, el pabellón de baloncesto, un completo desastre. Goteras por donde quiera, deficiencias estructurales con patologías que deberían ver técnicos municipales inclusive, techos rotos, luces, puertas y un sinfín. Este es el grado de compromiso con los usuarios de esas instalaciones. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo se realizará una partida o cuándo se realizarán las mejoras de ese pabellón? La tercera, hay un refranero que dice que ningún artista es profeta en su tierra. Pues eso mismo le pasa al Festival del Cante de las Minas. Cartel en Madrid, festival en Barcelona, presentación de su programa en Madrid. Pues por darle un ejemplo, uno de los mayores festivales, que es el Primavera Show en Barcelona, se presenta en realidad en el Parc del Fòrum en Barcelona. O sea que todo lo que se presenta, o por ejemplo aquí también todo lo que se hace en Cartagena se presenta, el Roimperium, etcétera, todo se presenta aquí en Cartagena. Ya incluso tenemos un cartel de la Fundación del Cante de las Minas en la calle Jiménez de la Espada número 31 que pone literalmente sede oficial del Cante de las Minas de Cartagena. Entonces, pues, bueno, refiriéndome a que nadie es profeta en su tierra, pues ahí está. Volvemos otra vez con los invernales que llevamos, yo no sé si 6, 7, 8, 9, 10 meses, no lo sé, en la rotonda del polideportivo. No dan con la solución o no le ponen ganas a intentar arreglar esa problemática que hay. Los vecinos, ya no solamente de la parte de Carrera de Irún, no están dando las quejas, sino que inclusive ya el invernal pegado a la gasolinera que da el Garbanzal, pues ya nos está llamando la gente pues para que intentemos ver si podemos hacer en otro pleno o algo. Los baches y la unión. El andar por las aceras pues es una actividad de alto riesgo, pero con el coche es misión imposible. Baches por todos lados. No sé, queremos intentar ver cuándo se va a hacer un plan de asfaltado, porque está la unión impregnada de baches. O sea, hay más baches que metros cuadrados de asfalto. Pues eso sería otra. ¿Cuándo se va a hacer urgente un plan de asfaltado? Los parques. Ustedes de verdad, no sé si viven en la Unión, bueno, hay gente que no vive aquí, eso lo comprendo, pero hay otros que sí viví. Entonces, he denunciado dos cosas o dos cuestiones que eran sumamente importantes, que era, entre otras, en la calle Antonio Paganrós, un parque que hay, que están partidas los palos de los columpios. Lo he metido por registro inclusive, no se me ha dado ningún tipo de contestación al respecto. Barandillas que llamé a policía local para que balizaran la barandilla hace una semana y pico y sigue balizada. 2 minutos cortar la barandilla, sigue balizada. Entonces queremos ver para cuándo una renovación de parques en general. Todos nuestros vecinos tienen que ir a parques de otros municipios, teniendo nosotros un municipio aquí pagando los impuestos como pagamos. No lo entendemos también. Otra sería el hogar de las personas mayores. No sé si saben ustedes que la concesionaria del bar que hay allí se fue sin más, por lo que se realiza, queremos intentar ver si se realiza una concesión temporal urgente. Y bueno, allí comen 10 personas. Entonces quisiéramos saber si desde el IMAS se puede hacer algo
para que esas 10 personas comen caliente, a lo mejor les es mucho más costoso o ya a su edad ya les es mucho más el ponerse a cocinar para ellos solos. Entonces quisiéramos saber si ustedes que tienen vía directa con el IMAS, ellos pueden hacer una concesión temporal urgente, y si no, pues haría un llamamiento a servicios sociales para que en modo de catering, pues ver si esas 10 personas pudieran comer hasta que, creo que es septiembre, finales de septiembre, se hace la nueva concesión del bar. Eso por un lado. Y por otro lado, en el hogar de las personas mayores, bueno, yo creo que hay sitios que tiene que haber un desfibrilador, como son las zonas deportivas, que no en todos sitios hay, y deberíamos de ponernos al día y poner en todos sitios desfibrilador. Pues ahí es otro de los sitios que creo que sería mucho más lógico poner un desfibrilador. Y si no lo pone el IMAS, por ver la forma de que seamos el ayuntamiento el que ponga ese desfibrilador. Y a todo esto pues me sumo que también me han dado las quejas sobre el acondicionamiento de la playa, que no se tocó en Semana Santa del Lastre, y visto lo visto, pues no tiene muchas ganas de tocarla para la época estival que viene de verano, porque hasta el momento nada, cero. Y sobre todo el asfaltado de la carretera del puerto de la avenida Marina Española, que también es otro de los hándicaps de que se asfalte en el plan de asfaltado que he dicho antes. Gracias. Creo que he contabilizado 18 preguntas. Voy a intentar contestarlas a todas. Se me preguntaba por parte de la portavoz del PSOE, en primer lugar, cuántas personas están bloqueadas en el Facebook del Ayuntamiento. Pues honestamente no lo sé, porque no lo llevo yo. Ni tampoco he dado yo nunca directamente la orden de que se bloquee a nadie. Pero me imagino que si alguna vez se ha bloqueado a alguien, será porque se ha faltado a las normas pues más elementales del decoro y de la buena educación. Me imagino, porque yo nunca he dado esa orden. Segundo, me pregunta por los lavapiés de la playa del Lastre. Recordarle que el acondicionamiento de la playa del Lastre, por ser de su titularidad, íntegramente, corresponde al Gobierno de España, corresponde a la demarcación de costas del Estado. No obstante, nosotros ejerciendo una competencia impropia, hacemos muchas labores allí. Esta semana, sin ir más lejos, este fin de semana se han instalado las sombrillas, próximamente se pondrán en marcha los lavapiés, también se está rearenando a instancias nuestras la playa de San Bruno, todo ello en colaboración con la demarcación de costas del Estado, pero sin olvidar que estamos ejerciendo una competencia impropia. Por ese motivo, desde el Gobierno hemos pedido al Gobierno de España que se nos ceda el uso del paseo marítimo en régimen de concesión, ya que si somos nosotros quienes tenemos que acometer la buena parte de los gastos que ello implica, lógico será que como mínimo lo estemos haciendo sobre un bien que tenga el Ayuntamiento la concesión. En tercer lugar, respecto del estudio de las ventanas del pabellón de primaria del Colegio Juan Carlos I, pues supongo que los proyectos no se hacen ni se piensan pensando en el vandalismo. No obstante, si existe, me consta porque además esta mañana he despachado con el concejal de Infraestructuras, habrá que tomar soluciones que se estudiarán y se llevarán a cabo. Me pregunta por el mural y me dice que no es cierto que supere el precio del contrato menor, pero lo cierto es que sí, y de hecho me pasan un correo electrónico que se le remitió a usted personalmente desde el gabinete de alcaldía el 12 de mayo, en el que se le dice: buenos días Elena, tal y como hablamos el viernes, bueno, en definitiva, y se le dice que dicho informe supone solamente la restauración del 30% del mural, lo que supone un coste de 9.050 más IVA. Por lo tanto, haciendo una sencilla regla de 3, la restauración del mural completo, tal y como recomienda el informe, son 30.166,67 más IVA y por tanto supera con creces el precio del contrato menor, que entendemos que es de... En cualquier caso, y ante eso, ya hemos llegado a una solución respecto del mural. Saben ustedes porque me ha dicho que habló también con ustedes, que el hermano del autor original se ha ofrecido a hacerlo gratuitamente.
Por lo tanto, ya estamos trabajando con él, estamos preparando un espacio para que pueda hacerlo y disponer de un operario que lo pueda ayudar al desmontaje. Por lo tanto, lo que procede de aquí es darle las gracias a él por su generosidad y reprocharles a ustedes que quisieran aprovecharse de su generosidad para decir que lo iban a hacer ustedes. Lo que pasa es que al final de todo uno se entera y han vuelto a quedar por mentirosos. Quinto, respecto de la consulta pública del taxi. La consulta pública del taxi. Precisamente, gracias señor Pedro López, es un halago que usted me insulte. Sí, me ha dicho, impresentable. Muy bien, seguimos con la quinta pregunta, que es la consulta pública del taxi. Precisamente, señora Lozano, porque se trata de una consulta pública, es que se le ha dado trámite de audiencia. Y se le ha dado trámite de audiencia a todos y cada uno de los que están integrados en el sector representativo del taxi, que hasta donde me consta son todos. Por tanto, podrán ser ellos, bien por sí mismos, porque se ha hecho público en el tablón, o bien por medio de sus representantes, a quien se le ha notificado personalmente, quienes puedan hacer las alegaciones oportunas al hecho de la creación o no de una nueva licencia de taxi. Por lo pronto, más allá de lo que subjetivamente uno pueda creer que sea necesario o no, lo que es indudable es que lleva sin crearse una licencia de taxi veintitantos años, no recuerdo la cifra exacta, y en esos últimos veintitantos años el crecimiento de la población del municipio de La Unión y, por tanto, los usuarios potenciales del servicio de taxi se han visto incrementados. Por tanto, independientemente de lo que usted subjetivamente crea, objetivamente está claro que se puede crear el servicio. En sexto lugar, me preguntaba usted por la urbanización Rochesol. Pues hasta donde yo sé, cuando el ayuntamiento tiene la obligación, y es lo que está cumpliendo, de llevar el servicio de abastecimiento de agua hasta la puerta de la casa de cada cual. No obstante, corresponde a cada cual la conexión. Y eso no solamente ha sido así con nuestro gobierno, porque cuando ustedes ejecutaron el plan de obras y servicios, si no recuerdo mal, del año 2019, en el que se dio saneamiento a mi casa, nosotros tuvimos que pagar cerca de 6.000 euros por la conexión. Cerca de 6.000 euros por la conexión. Y los pagamos sin ningún tipo de queja. En séptimo lugar, me pregunta usted si vamos a poner la bandera LGTBI. Ya le explicamos el año pasado que la bandera en sí misma en el edificio público formaba parte o estaba resuelto esta cuestión doctrinalmente por el Tribunal Supremo. Es lo cierto que ha habido un cambio de doctrina jurisprudencial. No obstante lo anterior, nosotros todos los años, ambos 2 años, pusimos las luces y el año pasado también en colaboración con el colectivo que organiza la Fiesta del Orgullo. Por cierto, la primera vez que se organiza la Fiesta del Orgullo en La Unión, por primera vez que se celebra la Fiesta del Orgullo en La Unión, en colaboración con ellos que nos aportaron las banderas y con los servicios públicos municipales, se engalanó toda la Plaza Joaquín Costa. Cuestión que se hará este año también si se ha propuesto, que me imagino que sí, hay una comisión de trabajo. Todo lo que usted hace, señor Zapata, es una falta de respeto a todo el colectivo del orgullo LGTBI. Eso es lo que ustedes hacen, todos ustedes, con usted el principal responsable. No resta derechos a nadie, son derechos humanos. ¿Ya? ¿Se pueden ir? Cabe recordar que del mismo modo que está prohibido hacer cualquier tipo de manifestación en el Pleno, también está prohibido la exhibición de cualquier tipo de símbolo. Pero sobre todo y ante todo, ustedes se van antes de que yo haya terminado de responder la pregunta. Pues nos parece muy bien. Por tanto, eso es lo que le importa a ustedes en la sesión de control al gobierno o la parte de control al gobierno. Un circo que están ustedes montando cuando ni siquiera me han dado la oportunidad de terminar de responder la pregunta. Vale, fantástico, muchas gracias. Vamos a esperar a que terminen de salir todos. Muchas gracias por asistir. Muy bien. Bien, perfecto. Cuidado, Ana María, con los cables. Cuidado. Bueno. Esta es la prueba más palpable, me dirijo a los compañeros de Pleno Municipal, del respeto que se tiene por la institución. Es nulo. Porque independientemente
de que el contenido de la respuesta, que por cierto no he terminado de formular, sea del agrado o no de cada cual, es faltar el respeto y faltar a su obligación, que es asistir a los plenos, el abandonarlo cuando aún queda buena parte de la sesión de control, puesto que estoy respondiendo a las preguntas. Evidentemente no les ha salido bien, porque querían montar el circo ante la espera de un no, y la respuesta no es un no. La respuesta es que voy a hacer la pregunta a Secretaría General si en virtud del cambio de doctrina resulta posible o no. Y si resulta posible, estudiaremos la posibilidad de hacerlo. No obstante, el criterio de este equipo de gobierno municipal ha sido iluminar la fachada con los colores, tanto en 2023 como en 2024, y el año pasado, el 2024, poner la bandera en la Plaza Joaquín Costa. Me ha preguntado la señora Luisa, a quien agradezco la deferencia de no haber seguido el criterio de sus compañeros, acredita que tiene usted bastante más educación y respeto que ellos, por el transporte de los alumnos de secundaria. Mire, los alumnos de secundaria, el año pasado le trasladamos a la consejería la necesidad de que pudieran ser transportados en el transporte público de los de primaria, siempre y cuando hubiera espacio. Creo que se gestionó concretamente en la pedanía de Roche varias plazas que quedaban libres en el del Sierra Minera y que pudieron ser ocupadas. Eso es lo que yo tengo entendido, porque lo que se nos dijo desde la Consejería de Educación es que aunque en principio no estaban contempladas, la empresa estaba dispuesta a hacerse cargo y se haría el cargo del seguro de responsabilidad civil la Consejería. No obstante, y ante la llegada del nuevo curso volveremos a formular la pregunta, pero creo honestamente que no hubo finalmente ningún alumno que se quedara sin transporte al Sierra Minera. No es obligatorio, pero es verdad que se dijo que estamos hablando de hacer la mesa de trabajo para que los críos del bachiller que tienen pedanías, que no tienen autobuses, que les lleven hasta la Unión, pudieran tenerlo. Y la mesa de trabajo era para eso, para que nos uniéramos y pudiéramos hacer algo, hablar con ALSA, aunque haya que pagar ALSA para la ida y para la vuelta, pero hacer algo para que esos niños puedan llegar a su instituto. Que no tengamos que estar dependiendo de los padres. Hasta donde yo sabía, el gobierno regional había dicho que los huecos que quedaran libres se podían subir y eso es otra cuestión. Claro, sería el establecimiento de un nuevo servicio público con todo lo que ello conlleva. Vale, con esto creo que he contestado a las 8 preguntas del Grupo Socialista. Noveno. La pregunta formulada por el Grupo Mixto respecto de la responsabilidad patrimonial y por qué no se han utilizado los recursos del PMEF para los espacios públicos. Pues lamento comunicarle que sí, se han restaurado multitud de espacios públicos a través del Programa Mixto de Formación y Empleo. Véase, la Plaza del Doctor Enrique Viviente, la Plaza de los Sánchez en la calle Real. Los colegios públicos, que todos los de la Unión han sido beneficiarios de mejoras. El propio edificio de la biblioteca, en su planta baja, en las humedades que había en el Juzgado de Paz, han sido eliminadas por el PMEF. Es decir, aunque la obra, digamos, insignia del Programa Mixto de Formación y Empleo haya sido el Tren del Mineral, porque recordemos que el curso tiene un objeto que es la construcción sostenible, donde se han aplicado técnicas de construcción sostenible, sí se han hecho muchos trabajos en edificios municipales. No obstante, la finalidad del programa mixto no solamente es trabajar para el ayuntamiento, sino también adquirir todos los conocimientos que vienen en el programa. Por lo tanto, no se puede utilizar como una brigada de obras, sino que, aunque colaboran en la misión, también deben de perseguir otra serie de objetivos. Se han repuesto baldosas en la calle Murcia, se han repuesto baldosas en la plaza de la iglesia del Garbanzal. En definitiva, se han hecho numerosos trabajos hasta el punto de que este último PMEF yo creo que ha sido uno de los más productivos de todos los que se han tenido en la Unión. La cotera de la Bombonera, pues lástima que se haya marchado, porque le podría haber preguntado a usted al señor Solano, y cuando era concejal de Deportes y de Infraestructuras, echó una cubierta, una impermeabilización sobre la cubierta del pabellón, que sorprendentemente pues no ha funcionado, porque seguimos teniendo goteras y se hizo una importante inversión. Lo que sí le adelanto es que vamos a empezar ya dentro de poco, puesto que está en licitación, con las obras del Polideportivo Municipal, con una inversión cercana a los 800.000 euros, cofinanciado por fondos europeos y el Ayuntamiento de la Unión. No hay ninguna intervención prevista concretamente en la Bombonera, pero sí se restauran entradas, vestuarios, se techa una de las 2 gradas que tenemos y va a suponer una gran mejora en la instalación deportiva. Por tanto, seguiremos trabajando y avanzando para conseguir la mejora de todas las instalaciones deportivas. Yo creo que una inversión de 800.000 euros no tiene precedente en nuestro municipio y lo ha conseguido este equipo de gobierno.
Me pregunta por el cante de las minas y la presentación del cartel. El cartel normalmente, y como usted sabe, se presenta tradicionalmente en la Asamblea Regional de Murcia. Ocurre que el autor del cartel de este año se descubrió en el día de ayer, que es Antonio López, sin duda el pintor vivo más relevante de la historia de España. Tiene cerca de 90 años y no se encuentra en disposición de viajar hasta aquí. Por tanto, este año excepcionalmente se va a presentar en Madrid. Y a lo que respecta a la gala del Liceo de Barcelona o lo de Espacio 43 y el resto de cosas que alude, debe saber que esos eventos no tienen ni un solo céntimo de coste para la Fundación Cante de las Minas. Son actuaciones promocionales en las que nosotros ponemos la marca y un cierto criterio de asesoramiento artístico para que vayan nuestros artistas y poder así promoverlos, pero a la Fundación no le cuesta un duro. Ni asumimos ningún riesgo, pero tampoco asumiríamos eventualmente ningún beneficio. Ese es el criterio que estamos siguiendo para promocionar el Cante de las Minas fuera de la Unión, que se hacen muchas actuaciones promocionales, pero sin que supongan ni un solo euro de coste para la propia Fundación. Respecto de los invernales, se arreglaron y por lo visto el arreglo no ha sido de satisfacción, por lo tanto se ha vuelto a solicitar que se arreglen. Es lo cierto, porque cuando uno pasa con el coche que suenan y suenan bastante. No me quiero imaginar pues el ruido que puede hacer a la gente que reside ahí, que debe ser bastante insoportable, sobre todo por la noche. Me pregunta por el plan de asfalto. Pues bien, si consulta usted, que por lo que veo no lo ha consultado, el portal de contratante del Ayuntamiento de la Unión, verá que hay una importante cantidad ahora mismo en licitación solamente para redacción de proyectos de asfalto, que va a suponer una inversión superior a los 2 millones de euros de asfalto a lo largo del año 2025 y 2026 en el municipio de la Unión, gracias a la colaboración, por supuesto, que es quien lo paga, de la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma. Están en licitación ahora mismo la redacción de los proyectos, se redactarán los proyectos y de inmediato se licitará lo que es la construcción, pero viene un plan de asfalto sin precedentes en el municipio de la Unión. Me pregunta a su vez por los parques infantiles. Los parques infantiles tienen un principal enemigo, que es el vandalismo. ¿Qué duda cabe? Más allá del estado original en el que nosotros lo encontramos, que es bastante lamentable, los arreglos puntuales que se han ido haciendo, indudablemente hay actuaciones que solamente se deben al vandalismo. Por ejemplo, ayer pasaba yo por la plaza de Joaquín Blume y veía que habían sustraído los 2 columpios. Eso no se trata a un daño por un uso normal de la instalación. Si han desaparecido y lo han sustraído, evidentemente se trata de un acto de vandalismo. No damos abasto con el vandalismo de los parques infantiles y por eso en los nuevos que se van a construir, tanto en la plaza de la Hermana Felisa como en la plaza de los Vidales, ambos dos lugares llevarán instalada una cámara de seguridad. Así lo vamos a ir haciendo en lo sucesivo, con todos los parques infantiles o instalaciones municipales que se vayan acometiendo. Todos van a tener... El año pasado lo hicimos todo particulares con ayuda de algunos grupos políticos, me refiero al orgullo LGTBI. Vosotros cedisteis los espacios y después de mucha movida pusisteis música, DJ y luces. Y aparte de eso, ni una bandera siquiera. Presencia para fotos, sí. Hasta luego, cariño. Otro que respeta la democracia. Seguimos. Los parques infantiles tienen ese enemigo que le decía, que es el vandalismo, y para frenar el vandalismo vamos a tratar de poder instalar una cámara de seguridad en cada una de las plazas. No obstante, se han acometido restauraciones en los parques infantiles junto al supermercado Mercadona, en la calle Real, el propio del Polideportivo Municipal, además de pequeñas labores de mantenimiento, o la gran reforma que se hizo de toda la plaza Enrique Viviente, que también implicó la restauración del parque infantil. No obstante lo anterior, insisto, como parece que el arreglo, siempre vamos por detrás de los vándalos arreglando, además del propio deterioro que tengan las instalaciones, que eso no lo vamos a cuestionar. Todas las instalaciones nuevas irán acompañadas de una cámara de vigilancia. En cuanto a la cantina del IMAS, solicitaremos a la propia entidad que nos dé más información respecto del tema, pero suponemos que se trata de una resolución anticipada del contrato, que estos contratos salen en bloque y que no será posible, pero bueno, no obstante, desde Política Social, tal y como le dice la concejal, esto no es un debate, simplemente le anunciamos que estamos trabajando en ello, según dice la concejal de Política Social. Los desfibriladores se encuentran instalados en polideportivo, pabellones y en prácticamente la totalidad de las instalaciones deportivas, a salvo el pabellón de Portmán, en el que intentaremos adquirir
1. No obstante lo anterior, tenemos la fortuna de que Policía Local tiene la formación y protección civil suficiente para la cuestión, y siempre que se ha dado un episodio, bien sea en domicilios particulares o en cualquier otro lugar, casi siempre se ha hecho uso de los desfibriladores que lleva Policía Local en los coches patrulla, sin que sea necesario los desfibriladores de las propias instalaciones. Están, digamos, más acostumbrados a su uso los agentes a ese tipo de modelo, y casi siempre se utiliza así. Me preguntaba también por la playa del Lastre, me remito a la pregunta antes formulada, y el asfaltado de la avenida del Puerto, pues evidentemente implica una obra de mucho calado, porque no solamente hay que fresar y reasfaltar, sino también habría que reconsiderar qué se hace con todos esos eucaliptos que son los que están deteriorando el firme. Y sin más asuntos a tratar y agradeciéndole a todos su paciencia, se levanta la sesión.